Bienvenidos a Cuarto Poder en Es Radio Alicante. Soy Pilar Jáuregui y hoy abordaremos un tema que genera gran controversia. ¿La woke o la woke en castellano representa un avance o ha derivado en un tribunal permanente de cancelación que puede anticipar su propio final, su propia cancelación? Y por aclarar el concepto, la gente asocia lo woke con las narrativas de la Agenda 2030, el decolonialismo, el transgenerismo, agendas LGTBIQ+, etcétera. Un poco para dar contexto a aquellos que se empiecen a familiarizar recientemente con lo woke. Y para discutirlo, contamos con la presencia de tres invitados. Rebeca Argudo, periodista de ABC. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Igualmente, Iñaki Yacuería, periodista del Mundo. Saludos, Iñaki. Hola, muchas gracias por estar con todos vosotros. Y Carlos Martínez Gorriarán, profesor de filosofía en el País Vasco. ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy bien. Pues nada, encantados de estar aquí. Estupendo. Antes de adentrarnos en el debate, iniciamos con unas preguntas rápidas para romper el hielo en un tema controvertido. Rebeca, la primacía. Te damos a ti el honor del balón de salida. Venga, empiezo yo. Muy ¿Existe? woke esto de que empiece la chica. Bueno, aquí estamos dos, estamos en posición de dominio. No Muy sé, apropiado, muy apropiado. tendremos que callarnos por si acaso. ¿Existe un wok de lujo impulsado por grandes marcas, como has escrito en algunos de tus artículos, o un wok más cercano a la realidad de la calle? Más que hay un woke que es de lujo, yo lo que sí que creo es que hay un segmento de la población a la que sostener esas ideas le supone un privilegio y le supone una diferenciación, que es lo que hemos venido a llamar un poco las ideas lujosas, ¿no? Que en un momento en el que cuesta más como diferenciar por clase social, en el sentido de que el que más y el que menos puede tener acceso a los elementos que antes nos diferenciaban, pues un bolso de marca, dos coches, que nuestro hijo vaya a determinada universidad, pues entonces ahora hay un estamento en el que sostener estas ideas no solo suponen una diferenciación casi lujosa, casi de estatus, sino que es que encima no les pasan factura, que no es lo mismo que ocurre a otros segmentos de la población a los que estas ideas se impongan y que estas ideas eh, se, como que se establezcan en determinadas instituciones como la universidad, como la academia, como yo qué sé, como pues a estos sí que les pasa factura. Nos cargamos el ascensor social, nos cargamos la manera que tenemos de poder defender según qué ideas, nos cargamos la libertad de expresión, pero a esos otros no les pasa factura. O sea, sostener estas ideas no tiene para ellos un coste social, al contrario, les eleva, es como que tienen ganancia moral. Entonces, a eso me refería cuando hablaba de ese wok de lujo, que me refería más a ideas a que las empresas al fin y al cabo se apuntan a esto como se apuntarían a cualquier otra cosa que les diese beneficios. O sea, veremos cuando realmente el wok llegue a su declive, que creo que, bueno, que empieza a haber señales, pero creo que todavía estamos un poco lejos porque se van a resistir, veremos cómo, bueno, lo estamos viendo ya como algunas ya se van apartando, o sea que es una cuestión más, no tanto de que sea lujoso ese wok, sino de qué beneficios les proporciona. Efectivamente, coste-beneficio. Y los jóvenes lo tienen muy claro. Iñaki, ¿qué te motivó a convertirte en una voz crítica, una punta de lanza contra la opinión dominante con tu libro Contra lo Woke? Por cierto, que lo tengo aquí. Y otros Gracias. identitarios. A ver, se ve bien Gracias. la portada, ¿verdad? Bueno, sí, esta es una reflexión que yo creo que he llegado todos, una conclusión, como miembros de este foro, por lo que yo he ido leyendo a Rebeca, a Carlos, sino cuando se convierte en una ideología autoritaria, ¿no? Digamos que hay muchas teorías del woke, pero bueno, puede venir. Es una degeneración de la corrección política, que la corrección política en sí misma no es negativa, pero cuando se convierte, ¿no?, en una obligación y
herramienta casi de control social, es cuando llega el problema, ¿no? Y esta degeneración de lo woke, ese extremismo, que un poco lo decía Rebeca, la idea del pijerío, hombre, porque es la persona en que las élites es muy fácil, ¿no? Es una forma de blanquear, ¿no? La que no sufre, tú cuando estás protegido, vives muy bien, pues hay una cierta hipocresía y de autocomplacencia, ¿no? Pues defendiendo pues un ecologismo totalmente alejado de la realidad, ¿eh? No, yo no soy antiecologista, pero sí de este ecologismo totalmente antiproductivo y alejado de la realidad. Y eso permite blanquear. Y eso también es en algunos tipos de pijos, por ejemplo, los bohemians bourgeois parisinos, Los el bobos, pijo neoyorquino, el pijo barcelonés, pero en cambio no es en todas las élites, no es en todo, ¿no? Pero yo el pijo madrileño no lo veo muy woke, la verdad, ¿eh? No lo veo nada woke. Pero sí que hay una cierta tipo de clase dominante que necesita eso para sentirse bien. Entonces, a mí sobre todo lo que me molesta, porque que cada uno piense lo que quiere, es cuando se convierte en una herramienta de censura, en una herramienta de destrucción del adversario, en una herramienta en que empobrece el lenguaje y el debate público. Ahí es cuando yo creo que se debe dar un paso adelante y decir, oiga, no, esto no, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando J.D. Vance viene a Europa y nos abronca. Falta libertad de expresión. Bueno, pues esto es un virus que os viene básicamente. Es verdad que Foucault lo llevó de Francia a Estados Unidos, a las universidades, y luego las universidades nos lo devolvieron para aquí. Pero, bueno, básicamente es por eso cuando se convierte en una herramienta de control. sí. Pues una trituradora de reputaciones, digamos, ¿no? Sí, sí, Y, desde luego. por eso. Carlos, tu próximo libro se titula Utopía y desastre, los intelectuales y la estupidez política, ¿no? Vamos, te Sí. has quedado a gusto. Bueno, queda un poco todavía de tema, pero tiene mucho que ver con esto del wokismo, precisamente, porque, en fin, Occidente tiene esta fábrica de ideologías utópicas, que es muy antigua ya, y que cada cierto tiempo se renueva, ¿no? Y en el caso del wokismo, bueno, pues aunque ahora aquí se ha popularizado sobre todo, pues como estaban hablando Rebeca e Iñaki, ¿no? A través de eso que se ha llamado paradójicamente cultura de la cancelación, que es esa ideología autoritaria, esa cultura, en fin, completamente contraria al pluralismo, etcétera, tiene unos orígenes bastante más antiguos, ¿no? Porque todo esto que se llama wokismo, que viene efectivamente sobre todo de Estados Unidos, pues es un movimiento religioso protestante, o se inició así, a mediados del siglo XVIII, nada menos, tiene más de 200 años de antigüedad, bastantes más, y que luego ya ha tenido varias resurrecciones. Y ahora creo que estamos por el cuarto movimiento, más o menos, woke, ¿no? Y además siempre ha tenido una ala, vamos a llamar, derechista, otra más de izquierdas, más de reforma social. Y claro, si queréis, os cuento brevemente cómo lo veo yo, muy rápidamente. Lo que pasó en concreto es que en los años 60 del pasado siglo, con el movimiento de derechos civiles para los negros, sobre todo más conocido, el de Martin Luther King, pero también con los Panteras Negras de Malcolm X, etcétera, pues ese último nuevo despertar, que en inglés es Greta Awakening, pero que luego en el slang de los negros se hablaron de stay woke, ¿no? Tiene su gracia, eso es lo que ha pasado en nuestro lenguaje, ese wokismo, ese estar despiertos. Pues bueno, de repente fue un descubrimiento maravilloso para la izquierda revolucionaria que se había quedado sin sujeto, ¿no? Se había quedado sin proletariado, se había quedado sin proyecto socialista revolucionario, y entonces descubrieron qué maravilla si convertimos en sujetos políticos pues a las mujeres, a los transexuales, a las minorías sexuales, a las minorías étnicas, todo esto. Y todo esto se coció más o menos en los años 60, ¿no? Y ahora estamos, pues, digamos, en la última fase de esa despliegue, pero tengo una mala noticia, no solamente son wokes o wokistas toda esta izquierda lunática, ¿no? Fanática de la cultura de la cancelación, etcétera, ¿no? Que aquí conocemos también, porque es más o menos la ideología oficiosa u oficial del sanchismo, ¿no? Del gobierno, vamos, claramente. Es que también Trump es en cierto modo woke, es decir, porque ellos también vienen de la parte más fundamentalista, protestante de ese movimiento, y bueno, se ha vuelto a ver, ¿no? Pues cuando efectivamente el vicepresidente Vance viene a reñirnos a todos por ser tan impresentables y parece que nos está acusando de ser wokes, él en realidad está volviendo a esa
como diríamos, intromisión de la religión fundamentalista en la política. En fin, si queréis hablamos más de esto, pero yo lo veo un poco así, o sea que me da que tenemos hueco para rato. Y encima Bueno, derecha e izquierda. lo cierto es que ha generado polarización y la polarización está en la derecha y en la izquierda. Entonces ya no tenemos escala de grises, no tenemos tonos y esto a veces, pues el wokismo, puede haber un wokismo de izquierdas y de derechas, como apuntas. ¿Y vosotros qué opináis, Rebeca, Iñaki? ¿Ha Bueno, generado Rebeca no se está de acuerdo con eso de Yo la en derecha. esto no estoy de acuerdo, es cierto. O sea, yo de hecho estoy, creo que no deberíamos de confundir. Iñaki, mira cómo lo sabía que iba a decir eso. A mí lo que me pasa es que creo que es una manera de blanquear todo este movimiento woke que ha venido de la izquierda y que es eminentemente de izquierdas, todo este movimiento de las identidades, o sea, de los movimientos identitarios, un ataque a la libertad de expresión, etcétera. Yo creo que es cierto que ha habido un odio de utilizar la palabra pendulazo, también lo sabéis, pero creo que es verdad que corríamos ese riesgo y veníamos avisando desde hace mucho tiempo, pero creo que la reacción tendrá otro nombre, que no sé cuándo seremos capaces de ponérselo, pero será otra cosa. Igual que creo que independientemente de sus orígenes, antes de lo woke, cualquier otra cosa tenía otro nombre y así lo hemos llamado. Y me parece peligroso lo de hablar ahora de woke de derechas porque parece que estamos intentando blanquear a esa izquierda verdadera que siempre se acaba como intentando buscar como si fuera el santo grial de no, es que esto no puede ser de izquierda porque la izquierda es eminentemente buena. Entonces, no, o sea, este movimiento ha sido un movimiento bastante perjudicial socialmente, que ha tenido, yo creo que bastantes, ha ocasionado bastantes problemas, como decía Iñaki antes, tanto de un intento como de control social, un atentado claro contra libertades como pues la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el pluralismo, etcétera. Y, y creo que hablar ahora de woke de derechas es un poco como blanquearlo y decir, no, bueno, estas cosillas están en todas partes, no ha sido para tanto, todos caemos en lo mismo. Bueno, no, o sea, aquí ha sido, el movimiento ha sido eminentemente de izquierdas y ahora vendrá Sí, otro del que eso es los que hemos cierto. estado, claro, yo lo que, perdona Iñaki, te corto, pero lo que quiero decir es que los que hemos defendido siempre las libertades individuales y nos hemos resistido ante lo woke, ahora vamos a tener que resistirnos frente a los otros. Y antes éramos fachas y ahora vendrá una temporada en la que seremos rojos. Pero vamos a seguir defendiendo las mismas cosas, pero las defenderemos frente a otros. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, sí que comparto más la visión de Carlos. Por ejemplo, sí que veo en el wokismo, sin el protestantismo, sin el calvinismo, sin esa mirada tan censuradora, ¿no? Que no está en el catolicismo europeo, pues yo creo que no existiría ese concepto de la cancelación, porque en la cancelación no hay perdón, ¿no? Y ahí sí que entronca mucho con eso. Pero el problema es que si tú analizas el trumpismo, tiene muchas características. La manía persecutoria, el victimismo, el no aceptar la opinión contraria, el intentar destruir ¿no? Que se podría, sin blanquear lo que dices tú, eso es verdad, que todo esto lo ha impulsado la izquierda, sobre todo para sentirse ¿eh? Moralmente A superior, elevarse moralmente, sí, sí. moralmente superior, es verdad que ha creado un anticuerpo que se parece mucho y está utilizando, digamos, lo que decía que iba a venir a combatir, lo está utilizando para imponer sus ideas. Entonces, Es que yo sí que veo una relación, igual no podemos llamarlo wokismo, pero sí que No, veo yo que la quizás relación podría ser. O sea, al la final, relación la veo y la raíz la identifico. Quiero decir, en eso estoy completamente de acuerdo con vosotros y en las similitudes también estoy de acuerdo. Pero hay un montón de movimientos que beben de las mismas fuentes, sí, si sí. vamos a eso en puridad. Pero yo a lo que voy es casi a una cuestión casi formal de definir, el nombre es otro. O sea, quiero decir, no le quitemos la cualidad de movimiento de izquierdas y de que ha sido la izquierda la que durante todo este tiempo ha movido sí, esto, pero ha si me permite, colonizado. Rebeca, Sí, lo contrario al wokismo no es la derecha o no sé qué. O sea, lo contrario al wokismo no es otra cosa que lo que ha sido siempre, que ha sido la ilustración primero y luego la democracia liberal. Es decir, el wokismo lo que le caracteriza básicamente es que es totalmente iliberal, antiliberal.
sea de una facción o sea de la otra, sea de esos predicadores protestantes que odiaban a los judíos y a los católicos muy americanos, que han tenido, como digo, pues varios renaceres, varios renacimientos de este gran despertar, como el hecho de que ahora, bueno, pues mucha gente que, por ejemplo, apoyó a Trump, pensando que como Trump odiaba a la izquierda, pues odiaba al wokismo, perdón, mejor dicho, pues iba a traer no sé qué renacer liberal, ahora se está llevando con horror que Trump es alguien que detesta el libre comercio, que ha desatado una guerra comercial, que se quiere anexionar Groenlandia, en fin, un señor que está con una regadera con el grave problema de que tiene muchísimo poder. Entonces no se puede identificar, mira, más que blanquear sería enturbiar, pensar que todo esto del wokismo es solamente lo que ha importado a España en concreto, porque en Europa es la cosa más complicada, pues nuestra vieja coalición de nacionalistas y extrema izquierda. Esos son los que han traído a España esa nueva edición del wokismo. Y claro, lo han hecho a lomos de que, bueno, pues aquí lo que era Izquierda Unida, en todo el mundo comunista, se había quedado en la marginación más absoluta. Acordémonos que era la extrema izquierda antes de que apareciera el 15M y Podemos. Se habían quedado en 5 diputados en el Congreso. Y estos son los que efectivamente han introducido aquí algunos elementos de lo que en Estados Unidos pues era ese bloque de California. Es decir, el LGTBI, la locura de la ideología queer y todo eso, que está todo muy ligado, pues, pero es porque todos ellos tienen una cosa en común, odian la democracia liberal. Es exactamente igual que lo que pasaba hace un siglo, cuando resulta que los comunistas y los fascistas pues compartían mucho lenguaje. Aunque Sí. fueran muy distintos y muy diferentes, pues todos hablaban de socialismo, todos hablaban de acabar con el capitalismo depredador, todos decían que la democracia era una farsa y que, bueno, pues eso. Y ahí estamos ahora en una situación de ideas, es un poco paradójico porque ha cambiado mucho la sociedad, ha cambiado mucho la política, pero no ha cambiado tanto las ideas. Las ideas son mucho más lentas, mucho más resistentes, en fin. Mira, la verdad es que son un verdadero, si me permites, un verdadero coñazo, porque claro, los que nos dedicamos profesionalmente a esto como Estamos ya yo, cansados de eso. ya, claro, te encuentras con que hay un predicador inglés de 1724 que decía cosas muy parecidas a las que ahora te puedo decir Vance. Claro, Pues sí, es que entonces, la batalla cultural, Carlos, la batalla cultural no es más que el viejo debate de las ideas. Quiero no, decir, no, lo si ya lo llamamos sé, de si ya otra te digo que manera, por fortuna me pagan por eso, o sea que ya pero sé no más o deja menos de de qué ser. va, Y aparte es pero que el debate de las ideas es sano, quiero decir, nos empeñamos claro, en utilizar un lenguaje bélico y plantearlo como que en el momento en que esto termine se acabó, como si la historia se fuese a detener ahí. Y no es así, vendrán no, otras no, ideas no. que tendremos que defender también debatiendo. Quiero decir, esto no Lo, va a acabar. lo que sí que estoy muy de acuerdo en Rebeca, que es importante poner el foco, digamos, el woke peligroso es el que te viene de la izquierda, ¿no? Porque ese es el moralmente Porque es el moralmente. aceptable, es el, ¿no? El trumpismo es muy evidente y genera mucho anticuerpo. El wokismo, eh, genera mucho más consenso, mucho más peligroso porque es mucho más consenso y es mucho más difícil oponerse a él, ¿no? Mucho más, dice que, oiga, es que los derechos de los homosexuales, no, no, nadie está en contra, pero este discurso, ¿eh? Es tan burdo el trumpismo que es fácil. Yo creo que en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Rebeca, dice, quien lo ha desarrollado, quien lo ha perfeccionado, quien lo ha convertido en una herramienta mucho más sutil de control, es la izquierda y por lo tanto hemos de poner más el foco ahí, aunque Pues fijaros que a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de las que ha dicho Rebeca, que es eso justamente de ese wokismo de lujo, ¿no? Porque claro, efectivamente, los que en Europa sobre todo han llevado a ese estatus de ideología casi obligatoria que identificamos con ese wokismo, pues son las grandes empresas. Es decir, son ellas las que han estado adoptando el lenguaje, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto y no ser muy abstractos, la ideología Greta Thunberg, ¿no? O sea, lo de convertir el ecologismo lunático en una especie de obligación que además a los niños se les enseña en las escuelas, se les saca a manifestaciones con lemas de los de que Greta, en fin, ya está un poco olvidada, pero tiene mucha importancia, ¿no? Y eso ha sido adoptado por los grandes bancos, por las grandes empresas. Ahora te dicen que si contratas la electricidad no es para encender la luz, es para ser ecosostenibles y resilientes y la descarbonización. Toda esa amalgama ideológica ha sido comprada y puesta en circulación por la industria cultural, por los grandes medios de comunicación, por la educación, por la universidad. Y ese es el problema que realmente tenemos, porque si fuera solamente una cosa de la extrema izquierda, pues no dejaría de ser algo pues que como ha pasado siempre, tendrá sus momentos de auge, pero luego decaerá y se olvidará. El problema es que hoy en día tú ves la propaganda que hacen las grandes compañías energéticas y la gran banca en España y en gran parte de Europa, y todos parece que están de acuerdo con el programa ecológico que nos ha llevado al último apagón.
Porque Claro, es es lo que decir, es que, dice, es que yo creo que en esto es lo que estaba diciendo Iñaki en cierto modo, que es esa sensación de que moralmente es la única opción posible. Entonces tú, ujú, para oponerte a eso, tienes que hacer un ejercicio de argumentación tan largo, tan agotador, para que luego encima la respuesta sea, no, pero es que estás contra los derechos humanos, es realmente ya. desolador, porque parece que estás clavando en el desierto. Entonces, es verdad que la han envuelto en ese papel de celofán con lazo, que es lo moralmente irreprochable, y contra eso es muy complicado el poder, el Hombre, poder ya, luchar. ya está decayendo, ¿eh? Es decir, hay un momento Sí, ya ahí, de ahí, hartazgo social. Lo que pasa es que ya te digo, sí, aunque la gente con sentido común, que sigue siendo la mayoría, esté harta de todo eso, si los que son los líderes de opinión, las grandes empresas, incluso la Iglesia Católica, es decir, se ha apuntado al cambio, a la lucha contra el cambio climático. Es decir, claro, si todo eso es lo esencial, pues entonces, ¿qué va a pensar la gente que no tiene otra voz o que no escucha otras cosas que eso, lo que oye por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema está ahí. Es decir, y efectivamente es cierto, ha sido y sigue siendo la corrección política. Se entiende que eso de la lucha de ideas está fatal, todos tenemos que estar de acuerdo en todo. O sea, una verdadera, en realidad lo que está en jaque y en peligro, aparte de la cancelación que hablaba, es que estoy completamente de acuerdo, sobre todo por alguien que se ha cancelado muchas veces en mi propia universidad, pues viene en realidad por ese ataque al pluralismo. Es decir, que no se pueda disentir, que no se pueda decir, oiga, que a mí me parece muy bien la defensa del medio ambiente, pero que igual eso que está diciendo la descarbonización es una cosa peligrosa como se está viendo, ¿no? Igual estaba Yo, muy bien eso de, en fin, políticas industriales para apoyar el desarrollo de los BRICS, pero no que Europa se pierda toda su industria, etcétera, 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 ¿no? Que además efectivamente son ideologías de nuevos ricos, es decir, pasamos los problemas a otros y nosotros nos quedamos pues, con esta vida ideal y muelle, ¿no? Y verde. Iñaki, que te... no, yo lo que no estoy de acuerdo es en que la decadencia, yo creo que sigue siendo hegemónica y dominante porque una de las características del wokismo es la uniformidad, ¿no? La uniformidad del pensamiento. Y yo creo que cada vez vamos más hacia esa uniformidad. Cada vez vemos, por lo tanto, no lo veo en absoluto en decadencia. Y esto lo ves hay temas tabús, sigue habiendo un montón de temas tabús en el Congreso de los Diputados, yo diría que ni hasta Vox se atreve a según qué cosas entrar, ¿no? Cuando hay ese miedo y esa uniformidad, yo creo que ahí el wokismo está ganando la partida en muchos terrenos, porque sobre todo ha calado la idea de que mejor callarse en muchos aspectos. Y esto es así. Yo yo tengo creo que sí que hay señales, Iñaki. Creo que hay señales y una de ellas es precisamente que cada vez hay menos gente que se calla. Quiero decir, hace unos años, y te hablo, por ejemplo, por ir a un ejemplo concreto, cuando en 2018 ocurre el caso de la manada, estalla el Me Too, el global, etcétera, hablar públicamente en el debate público y dando tu nombre sobre no estar de acuerdo con este feminismo que convertía al hombre en el enemigo, eh, costaba mucho, y te lo digo porque yo ya lo hacía. Y es, costaba amenazas, costaba señalamientos, costaba que te cerraran constantemente redes sociales, que llamaran al periódico para que te echaran y cosas así. Quiero decir, era muy duro. Yo he llegado a abrir el correo o el WhatsApp y tener una foto mía desayunando en el bar de siempre hecha desde fuera que a mí porque, bueno, pues porque me daba igual y siempre me he sentido muy protegida por mis jefes, pero era intimidatorio. sí. Y poco a poco se ha ido rompiendo una brecha y poco a poco hay más gente que se atreve a decir, oye, pues el hombre no es mi enemigo o este feminismo no me representa, etcétera. Entonces yo creo que ya solo el hecho de que empiece a dar menos miedo y que las que lo hemos defendido siempre, que no nos sintamos tan solas, o que yo ya no reciba, por ejemplo, ni amenazas, ni reciba mails de gente que me dice estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo decir en voz alta porque me costaría el trabajo, me costaría discutir con mi familia, que mis amigos me dejaran de hablar, etcétera, creo que es una señal. Otra señal creo que es que ya hay intelectuales de izquierdas renegando del woke y diciendo que es que eso es de derechas y que son los de derechas los que en realidad
han sido siempre los que han atentado contra derechos fundamentales como el de expresión o como el de pensamiento o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí que hay señales, hay pequeñas señales, pues yo qué sé, algo tan chorra como que Disney ya no tenga sus Mm. señalitas de que Peter Pan puede ofender a un montón de personas porque, ojo con los roles. Entonces sí que hay pequeñas señales. Yo lo que sí que creo, y en esto sí que estoy de acuerdo contigo, es que cantar victoria es arriesgado, porque me parece que hay demasiados intereses y que se va a resistir con uñas y dientes. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en realidad es mantenernos en la posición que hemos mantenido siempre, porque es cierto que ellos van a resistir, porque a muchos los separa del hambre el que esto siga dando dinero, porque No, es un sabemos, negocio, hay... pero yo lo que veo, no sé, igual no me explico, yo lo que creo es que hay cambios en elementos de debate, Hmm, pero estructuralmente, en el fondo, yo creo que es una sociedad que es, cada vez es más uniforme. La podemos comparar a los años 70, en los años 80. O sea, sí que se ha conseguido una uniformización. Yo creo que es menos plural, acepta menos las discrepancias, acepta menos el concepto de libertad individual, ¿no? Y en eso creo que el wokismo ha triunfado y muta, pero la idea de uniformización, ¿no? Bueno, ya y Orwell en 1984 ya la de eso, ¿no? La idea de esa sociedad cada vez menos plural sí que me da la sensación de que eso avanzamos hacia allá y políticamente lo podemos ver, ¿no? Y en el debate político se ve, ¿no? sí. Y por eso digo que es verdad que cambia, ¿no? La gente igual ya, oye, da igual, la Greta Thunberg o lo que dices tú, y veo una película y que fumen, no pasa nada y que no me importa que, ¿no? En elementos pero en elementos estructurales igual no ha cambiado tanto. Pero ¿no crees que en esos elementos estructurales a lo mejor hay un trabajo de que no hemos sido capaces de los principios básicos de lo que significa una democracia, hacerlos entender a gente que ha nacido ya en democracia y que no sabe lo que cuestan esas libertades? Quiero decir, nosotros hemos nacido en democracia, pero nuestros padres no. Y entonces yo creo que nosotros todavía somos conscientes de lo que les costó a ellos, porque nos lo han hecho Mm, saber nuestros mayores, de lo que costó conseguir esos. Pero yo creo que ahora hay una generación que da por supuestos esos derechos. Y yo creo que dar por supuestos los derechos es el primer paso para ponerlos en peligro, porque no eres capaz de valorar lo difícil que es una vez se pierden o se erosionan volver a recuperarlos. Y yo creo que es cierto que se nos olvida que en el artículo primero de la Constitución la pluralidad política es uno de los valores fundamentales, junto a la justicia y junto a la libertad, y no sé si me dejo uno, ujú, pero la pluralidad, y se nos olvida siempre, nadie defiende el pluralismo político, y es fundamental en democracia, y entonces esa falta de respeto a la convivencia, o sea, no hace falta que estemos de acuerdo, pero sí hace falta que respetemos que podemos convivir en paz opinando diferente. mm. Si me Pero yo creo permitís, que es que no hemos hecho ese trabajo a lo mejor con las siguientes generaciones de que entiendan fundamentos básicos de lo que es una democracia. si me Hombre, Y entonces permitís cada un vez... momentito, quería traer. Perdón. Nada, nada, no te preocupes, aquí estás en el debate. Pero quería introducir un tema a propósito de lo que estáis comentando, y es que yo he observado que la derecha el término batalla cultural lo empezó a trabajar la derecha, no la izquierda. La izquierda estaba campando a sus anchas con toda su ideología, y la necesidad de batalla cultural la supieron ver los liberales, la derecha, llámale X, ¿no? Han llegado a casos como, y se empezaron a romper esas espirales de silencio por personas como vosotros, que escribís libros, que escribís artículos, etcétera. Y entonces el coste de salida ya no era tan grande. Ya para remate nos llega gente como Trump, que es un desinhibido total. Y entonces la gente que lo mira, pues dice, hombre, pues decir una bestiesa, como dicen en Cataluña, pues no pasa factura. Quiero decir que este señor es millonario y lo dice. La gente sí que repara que es millonario, que a lo mejor él en su trabajo no lo puede decir, pero en pequeños círculos se van desinhibiendo poco a poco. Es un comportamiento sociopsicológico, si queréis. Y luego, pues, a ver, podemos ir cambiando unos dogmas por otros. Es decir, que esto es muy fácil, parece que no sabemos vivir sin dogmas, pero la gente joven yo creo que cada vez se desinhibe más.
y ya no les cuesta decir tanto, mira, pues esto es lo que pienso y lo que ha ocurrido recientemente en Sumar y en Podemos, con los casos como Errejón y Monedero, pues la propia narrativa les ha pasado por encima, les ha cancelado a ellos, ¿no? ¿Qué opináis de estas cuestiones? ¿Veis desinhibición avanzando? Si me permitís un comentario, yo es que, claro, soy profesor, entonces llevo 35 años en la universidad. Creo que algo sé de esto. Entonces, una cosa que quería además comentar de pasada es que esto que ahora hablamos tanto de woke es en realidad un término que en España lleva poco tiempo en juego. Pero ya en los años 80 se admitió que la corrección política en España era estar de acuerdo con los nacionalistas y desde luego con una inclinación más bien, pues en fin, más de izquierdas, luego eso se ha ido acusando, ha ido a peor, ha ido degenerando, pero ahora mismo el problema que tenemos no es tanto que haya gente mucha que piense esto y poco, o poca. El verdadero problema es que lo piensan justamente aquellos que controlan la educación, la universidad, los grandes grupos de comunicación, la industria cultural. Ahí está el problema. Yo te puedo asegurar que la mayor parte de la gente joven en España, desde luego en mi propia universidad, que es la del País Vasco, que en este sentido no tenderá a ir al centro, sino más bien hacia los extremos, no comparten gran parte de todo este tipo de cosas. Pero evidentemente no se atreven a hablar. Encima han perdido el interés porque se han convertido en apolíticos. Uno de los mayores destrozos que ha hecho esta ideología ha sido el desprestigio completo de la política. Entonces, los únicos que hacen política, ¿quiénes son en España? Eso pasa también en Cataluña, y aquí lo sabe perfectamente. Los extremistas de la universidad, ¿quiénes son? Pues la extrema izquierda, que además son más o menos una amalgama de comunistas que han vuelto otra vez, por cierto, de la gente joven a resucitar, aunque son poquitos, y los separatistas. Y estos son los que realmente controlan y llevan la voz cantante de las universidades en España. En Madrid no hay separatistas, pero está Podemos que de ahí ha salido. Vas al Departamento de Ciencias Políticas de la Complutense y esa ha sido la fábrica de todo esto, que después fue elevada, porque yo solo viví, yo entonces era diputado en Madrid, eso fue elevado no precisamente por los medios de la extrema izquierda, fue elevado pues por la gente fina de Madrid que le parecía muy gracioso invitar a sus cenas pues a Errejón o a Monedero. Esto ha sido así. Entonces, el verdadero problema que tenemos tal vez de las estructuras es de que efectivamente aquellas instituciones que se encargan o debieran encargarse de velar por el pluralismo, de velar por la educación política, porque la gente joven, pues por lo menos tenga una idea de la política que no sea ese pensamiento absolutamente, en fin, descerebrado del que estamos hablando, pues no cumple con su labor. Exactamente igual es como esperar que el gobierno de España luche contra la corrupción. Estamos exactamente en la misma situación. O sea, ni el gobierno de España va a luchar contra la corrupción porque es el gobierno de la corrupción, ni se puede esperar que las instituciones que han sido tomadas por este tipo de pensamiento único se vayan ahora a poner a defender el pluralismo. En realidad, justamente el pluralismo se defiende pues como lo estamos haciendo hablando y no cediendo los espacios e insistiendo, claro, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que va un poco la cosa por ahí, ¿no? Y que, bueno, evidentemente si hiciéramos cualquier tipo de... Además hay montones de encuestas y de estudios de opinión que se ve claramente que el bastión, el búnker de este tipo de pensamiento no está en la sociedad, está en esas instituciones, está justamente en ese mundo de la industria de la comunicación y de la cultura y de la educación. Sí, porque aparte, claro, aquí se adapta un poco, el wokismo se adapta también a las realidades sociales de cada, ¿no? De cada ámbito. En Cataluña, por ejemplo, el independentismo cuando gobernaba, el nacionalismo catalán adoptó un un barniz wokista, defensa de los derechos, del pueblo palestino, de la ecología, tal, ¿no? Mientras marginaba o margina a los catalanes no nacionalistas, ¿no? Y los cancelaba. Pero por otro lado, adoptaba, y esto lo estamos viendo la semana pasada en la Universidad Autónoma, como al profesor Arenas, Rafael Arenas, con Uh -huh. amenazas, con, ¿no? Lo que ha pasado muchas veces en la Universidad del País Vasco y pasa aquí. Pero es que ese discurso, la idea, no, es que estamos luchando contra el fascismo. Ese es Claro, el discurso woke dominante en Cataluña. O sea, que el wokismo o la corrección política se adapta un poco como herramienta de control Claro. autoritaria al poder en cada sitio. Y es verdad lo que decías, al final, las universidades, vemos ahora el enfrentamiento de Trump con las universidades norteamericanas, con Harvard, ¿no? Es cierto que creció el antisemitismo, pero el otro día leí un artículo en New Yorker que era muy interesante. Dice, ¿por qué ha pasado eso? Dice, porque al llegar tanto alumno pues, de todo el mundo y africanos, ¿no? La visión natural que empezó en esas universidades
no era blanca occidental, porque el alumno, ¿no? Ya no, mayoritario ya no era blanco occidental. Y de eso se ha convertido en una estructura de pensamiento que domina la universidad, incluso involuntariamente. Por eso pasa el nacionalismo en Cataluña. La universidad es completamente nacionalista, los medios de comunicación, pero ya sin necesidad de una consigna. Se convierte en una estructura mental, en un pensamiento y en la corrección política. Sí, es Bueno, puro conformismo en realidad. una cosita que te quería comentar, Carlos. Sí, Como filósofo que eres, tú sabes que todo movimiento, toda cultura que se establece como hegemónica, en un momento determinado tiene elementos de cambio que destruyen el hegemón. Es lo que comenta un poco Iñaki, ¿no? Desde luego, por parte de la política, con el sistema político que tenemos en España, va a ser muy difícil que todos los chiringuitos se desmonten y eso está creando incentivos económicos muy potentes. Pero ujú. lo que ha comentado Iñaki, las universidades, el gran trasiego de nacionalidades que hay en las universidades, sobre todo en las privadas, que llegan más gente porque vienen de otros países por el reclamo de lo que tienen, de su nombre, ¿no? Y de las asignaturas que cursan allí y tal, porque pueden ser mejores que en otros sitios, pues eso no se puede impedir. Luego la industria audiovisual también está cambiando porque se queda sin un público. Si adopta al público wokista, deja al público no wokista que está empezando a salir de esa espiral de silencio, ¿no? De manera que mi pregunta, ¿cómo creéis que se puede producir el cambio? Ya sé que algunos no lo veis cerca, otros lo veis más lejos, pero Carlos coincidirá conmigo como profesor que es de movimientos sociales y filósofo, que el cambio es impepinable. No, no hay sociedad que se resista a un cambio antes o después. ¿De dónde vendrá el cambio? Bueno, yo creo que el cambio ya se está produciendo. Lo que pasa es que, insisto, hay que ver qué tipo de cambio y con quién. Lo que no se puede esperar es que cambien aquello que, como bien has dicho, tienen incentivos materiales y que, es más, viven de esto. O sea, si no vivieran de esto, pues ¿qué es lo que ocurriría con ellos, ¿no? Pues todo este mundillo de la que hemos llamado de la farándula, ¿no? Que viven, que ser actor, pues exige ser no solamente de izquierdas, además de voto de Sánchez, etcétera, ¿no? Eso no va a cambiar. Eso es imposible. O todo ese mundo que se ha enquistado en las universidades que están viviendo pues de todo esto porque realmente se ha convertido en su industria, en lo que están produciendo, ¿no? Antes comentabais el caso de Harvard, de las universidades de élite anglosajonas, que efectivamente tienen ese problema, que es curioso, aquí eso no ha ocurrido porque esto no existe, de que las principales universidades sean privadas, carísimas, y entonces, claro, efectivamente ellos ven títulos a una clientela de muy alto poder adquisitivo y les están vendiendo lo que ellos piden. Esto es, por cierto, una traición a la misión de la universidad. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted es antisemita? Bueno, pues yo voy a ser más antisemita que usted, ¿no? Que es un poco lo que ha ocurrido. Además, ahora que hablamos del antisemitismo, fijaros que es una cosa que tienen en común todas las distintas corrientes que están en ese mundo. Unos dicen que defienden a Palestina y otros sencillamente odian a los judíos, pues porque es una tradición que viene de determinado fundamentalismo antijudío, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente se puede combatir y se está combatiendo. Ahora ya digo, si esperamos que el cambio venga de esas élites, estamos perdidos porque no va a cambiar nada. Solamente va a cambiar en este caso de abajo arriba. Entonces hay que cultivar la disidencia, el pluralismo, llevar la contraria, no callarse. Bueno, además es lo que se ha hecho siempre. Quiero decir que este tipo de cosas no vamos a reinventar, en fin, no sé, la pólvora, ¿no? Ya está bastante inventada. Y el peligro es que no se reaccione a tiempo, que se deje en manos de estos movimientos que siempre están muy cerca del totalitarismo, que es lo que pasó, insisto, en Europa entre 1918 y 1936, que hubo una situación no tan distinta a la de ahora, solo que todavía peor, más violenta, más agresiva y que acabó una guerra mundial, ¿no? Entonces, claro, efectivamente está muy bien esto de la guerra cultural siempre que sea guerra por ideas, ¿no? No guerra contra de trincheras, tirándonos libros a la cabeza, que además, en fin, hoy en día, como esto no le importa a casi nadie, pues tiene muy poco recorrido. ¿Por dónde vendrá el cambio, chicos? Tenemos que ir acabando. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que el cambio o sea, el cambio yo creo que se va a producir, en eso estoy de acuerdo con Carlos, y creo y creo que se materializará en el momento en que sea rentable, si es que no hay otra. Entonces, lo que está claro es que una vez tomadas las instituciones, hay a muchos lo que decíamos antes, que es que lo único que les separa del hambre es que se mantenga el chiringuito, entonces se van a resistir con uñas y dientes. Yo creo que Absolutamente. sí. Sí, yo creo que habrá ese cambio, se dará.
pero yo creo que tenemos que esperar y creo que además corremos ese riesgo, sobre todo los que seguimos defendiendo, insistía antes, insisto ahora, los que defendemos las libertades y las hemos defendido siempre frente a cualquiera, vamos a vernos defendiéndola ahora frente a otros, quiero decir, a los contrarios, y nos acusarán de ser lo contrario de lo que nos acusaban antes, porque yo sí creo que, y es lo que sucede, ese famoso pendulazo, ¿no? Que ante un movimiento de la fuerza de este vendrá uno que será contrario y tendremos que resistirnos también. Entonces, bueno, pues seguiremos haciendo lo mismo, pero frente a otros. No nos queda otra, yo creo. Lo que decía antes, la batalla cultural no deja de ser el viejo debate de las ideas y tendremos que seguir defendiendo que así sea. Siempre que el debate de las ideas no acabe con las propias ideas que hemos defendido durante muchísimo tiempo. El feminismo, por ejemplo, de la tercera ola ha quedado sepultado por el de la cuarta ola. O sea, lo ha triturado prácticamente, ¿no? Y se ha hecho ya una caricatura del feminismo, cuando han sido ideas que nos han permitido avanzar Pero en yo creo que el todos. feminismo ha adolecido un poco de ese síndrome de San Jorge jubilado, ¿no? Una vez había llegado un momento en el que las grandes causas del feminismo, porque yo creo que la única gran batalla que le queda pendiente, yo creo que al feminismo es el de la maternidad, que queramos o no, la mujer cuando es madre, su carrera profesional se resiente. O sea, todavía no hemos encontrado la fórmula porque desgraciadamente todas las opciones que dan no son más que parches que en realidad no van a ayudar a una conciliación, sino que van a ayudar a que la madre elija entre si quiere hacerse estar con el niño o si quiere trabajar, pero no a conciliar. Entonces yo creo que esa que es la última gran batalla del feminismo, este feminismo actual la ha olvidado, ha pasado de ella. Entonces yo creo que adolece de ese síndrome y entonces ha muerto de éxito. Igual que la izquierda se inventa el wokismo porque sus grandes luchas un poco ya están pues aceptadas socialmente. O sea, nadie quiere que no haya una sanidad pública, una educación pública. Quiero decir, luego puede haber discrepancias en otros aspectos, pero no en lo básico. En lo básico yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Entonces yo creo que eso es lo que le ha pasado a ese feminismo. Bueno, yo pondré una nota más pesimista. El Muy wokismo bien, hace falta. es otro virus identitario de los muchos que hay, ¿eh? Que aparte están muchas veces relacionados entre él, podríamos hablar del nacionalismo, y yo sí que veo una tendencia de las democracias y de los ciudadanos de sus democracias a aceptar modelos autocráticos, hacia unas autocracias, si queremos, posmodernas, por lo tanto, que adaptan sus ideologías y pensamiento para el control de las personas. Yo creo que mientras la democracia liberal vaya en retroceso, los valores de la democracia liberal y humanistas, el wokismo, o como queramos llamarlo, estas ideologías identitarias, pues van a seguir y van a seguir siendo hegemónicas. Yo soy bastante crítico y solo hace falta ver lo que pasa en democracias, como la norteamericana, donde se aceptan ciertas cosas, o lo que se acepta en España como normal, sin que nadie, ¿no? El control de un fiscal general, la censura de medios de comunicación, etcétera, cosa que eso me hace ser pesimista en este sentido. Una última reflexión, Carlos, para antes de cerrar el programa. Bueno, pues mira, es que ahora que comentaba Rebeca lo del feminismo, es que el cambio se nota en cosas como esta sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que ha sido histórica, porque ha tirado atrás una interpretación completamente queer, disparatada, de la ley de igualdad del Reino Unido, que por cierto inspiró la española, la del noesmo, ¿no? Dice, la de Montero. Entonces, esto ya indica que está habiendo pues un retroceso de cosas que habían ido demasiado lejos. Y además, en el caso británico, esto fue promovido por un grupo feminista de los de la tercera hora que tú decías, escocés. O sea, que todo ha tenido todo, en fin, tiene una trastienda muy interesante. Y es porque está habiendo también reacción en contra de estas cosas. Lo que pasa es que efectivamente no son cosas ni rápidas ni fáciles ni de un día para otro, ¿no? Y efectivamente el principal problema que tiene todo esta, para no liarnos, efectivamente estoy de acuerdo con Iñaki con los términos, en toda esta nebulosa de extremistas antiliberales, el verdadero problema que tiene es el absoluto desprestigio, el peligro de muerte de la democracia liberal.
Es decir, que al final se vote a chalados, a lunáticos, que en el fondo son además todos, en fin, psicópatas, corruptos, y que esto efectivamente luego llega a puntos en que la vuelta atrás es muy difícil, mucho más costosa y realmente problemática, ¿no? Muy bien. Rebeca, ¿alguna cosa más antes de cerrar? No, es que en esto que estaban comentando ahora Iñaki y Carlos estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque creo que lo que hay es una brecha en lo que hablábamos hace un rato, en lo que es el ideal de la democracia. O sea, creo que hay Mm, una brecha entre el ideal democrático y lo que es luego el método. O sea, se están utilizando los preceptos, los mecanismos de la democracia para horadarla desde dentro porque no se respeta ese ideal, se utiliza el método, pero no se respeta. Entonces, ahí, en esa brecha creo que está efectivamente el problema hoy en día, sí. Muy bien, pues ha llegado ya el momento de agradecer la participación de nuestros invitados de lujo en este debate que no creo que lo vayan a oír muy a menudo en otras cadenas. Así que les invitamos a seguirnos en redes también, lo tendrán en YouTube. Gracias, Carlos Martínez Gorriarán, Iñaki Ellacuría, Rebeca Argudo. Y a nuestra audiencia les trasladamos una pregunta a modo de reflexión final. ¿Estamos realmente ante el fin de la era woke o simplemente cambiaremos etiquetas por nuevos dogmas al estar siempre abocados a vivir con ellos? Gracias por acompañarnos en Cuarto Poder. Nos escuchamos en la próxima emisión. Buen día, buena suerte y feliz semana.